Muy bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de Ocúpate de tu salud, de esta webserie de Van Médica que en el primer capítulo fue todo un éxito. Estuvimos hablando de todas las situaciones que uno puede enfrentar como afiliado de una ISAPRE y respondimos muchísimas dudas de ustedes. Así que hoy día estamos muy contentos para seguir hablando de temas médicos, pero hoy día nos vamos a enfocar en el futuro de la salud, porque claramente hemos visto que hay un cambio de paradigma respecto a la salud, también un cambio de mentalidad y cómo la tecnología está ayudando en esta crisis sanitaria, principalmente por la pandemia, y también a las personas que han dejado de atenderse por causa de este contexto, y todos estos avances tecnológicos están ayudando a acercar a los médicos con los pacientes. Y por supuesto queremos hoy día ayudarlos a tener más autocuidado, a prevenir otras enfermedades y a cuidarse en todo lo que viene este año en el contexto como hablábamos recién. Bueno, antes de comenzar y presentar hoy a nuestros expertos, quiero invitarlos a que le echen una mirada al nuevo logo de Van Médica. Tenemos una nueva imagen corporativa, así que también estamos muy contentos de compartir este cambio con ustedes, que sin duda siempre los cambios y la innovación pueden traer mejores resultados. Así que estamos muy felices con eso y queremos invitarlos desde ya a que puedan usar el hashtag en Twitter, que es Ocúpate de tu salud, para que puedas comentar, hacer preguntas. También la idea es que nos puedas proponer alguna temática que podamos usar para el próximo episodio. La idea es que hagamos 4 capítulos de esta webserie y tomar en cuenta cuáles son tus necesidades, cuáles son tus preocupaciones, y así hacerlas llegar al equipo de producción y de contenidos, y a lo mejor elegir ese tema para el próximo capítulo. Bueno, hoy día vamos a estar hablando ya de actividades preventivas y también de promoción de la salud, como yo les decía, la importancia de controlar los factores de riesgo, aplicaciones para monitorear nuestra salud, prevenirla, como por supuesto la telemedicina que llegó para quedarse, y también la integración de diversos agentes de la salud, ¿no? Intervenciones especializadas y mucho más, y conocer algunos emprendimientos que también están liderando esta nueva forma de atendernos. Bueno, como les decía, vamos a estar con distintos ejecutivos que ya van a poder ver ahora en pantalla, que nos van a estar acompañando, que ahí están respondiendo todas sus dudas. ¿Cómo están? Hernán, Andrea, Alejandra, Rosa y otros más. Y también vamos a estar con algunos médicos que nos van a responder todas estas dudas que ustedes tienen. Así que nuevamente los invito a participar. Bueno, también les comento que vamos a estar sorteando un regalo, igual que el año pasado. Hoy día vamos a sortear un Smart Band de Garmin, que es un dispositivo ideal para el autocuidado, donde puedes conocer tu frecuencia cardíaca, puedes usarlo, por ejemplo, para salir a trotar, para conocer al final todos los síntomas vitales de tu cuerpo. Así que esa es la idea. ¿Cómo puedes participar en este sorteo? Súper simple. Te inscribes en la webserie y ya estás conectado en el momento del sorteo, que lo vamos a dar al final de este capítulo. Así que tienen que estar atentos porque se pueden llevar este Smart Band o banda inteligente de Garmin, que te la pones acá y ahí te entrega toda la información que puedes necesitar. Bueno, vamos ahora a contarles algunas cosas entretenidas. Hoy día nuestros invitados tienen importantes consejos para gestionar nuestra propia salud de forma responsable, simple y efectiva, sin complicarse. Muchas veces estamos en una situación donde nos da miedo ir a consultar al doctor o a la doctora por el aumento de los casos. Estamos viendo que hay 6.000, 7.000 casos diarios en Chile por el COVID-19, lamentablemente muchísima gente que fallece cada día. Tenemos que prevenir, tenemos que seguir usando mascarilla, alcohol gel, lavado de manos, distancia física, y muchas veces nos da miedo y nos dejamos de lado, ¿no? Y eso atenta contra nuestra salud. Pero hoy día queremos saber cómo cuidarnos, cómo estar atentos a las alertas de nuestro cuerpo y cómo consultar de forma telemática o ya ir de forma presencial. Bueno, como les decía, todas las preguntas las pueden hacer a través del chat, y ahora quiero presentar a nuestra primera invitada. Ella es la doctora Pamela Chávez, médico geriatra, asesora del área extrahospitalaria de la ISAPRE Van Médica, también es médico general en Administración de Salud de la Universidad Católica, y la doctora nos va a hablar hoy día sobre la prevención, la autogestión en salud y también sobre el acceso, la agilidad y la coordinación en la atención médica. Le damos un fuerte aplauso virtual a la doctora Chávez y los invito a ver este video.
Muchas gracias por esta invitación. El futuro de la salud está relacionado con un cambio de paradigma, en que el objetivo principal es el cuidado de la salud de las personas en el tiempo. Se trata de cambiar desde una mentalidad de estoy enfermo, por lo tanto ahora busco ayuda, a otra en que me mantengo sano la mayor parte de la vida siendo responsable y cuidando de mi salud. A la anterior situación se suma en la necesidad de tener acceso a la información y a la atención en forma oportuna, rápida y simple cuando algo cambia en el estado de salud. Y en el caso eventual de necesitar una intervención grave o más significativa, contar con toda la experiencia y la capacidad de centros de excelencia que garanticen buenos resultados y un buen cuidado. Todo esto potenciado por los avances importantes en la ciencia y en la tecnología, lo que nos proporciona nuevos medios para mantener esta salud o para recuperarla cuando es necesario. Respecto a la prevención y la autogestión de la salud, una primera idea es que comprendamos que este nuevo paradigma se sustenta en un cambio de la relación entre los actores, en donde el paciente no es un cliente ni un consumidor, sino que es un integrante de este sistema de salud, junto con los proveedores y los sistemas de financiación, de modo que de una forma colaborativa seamos capaces de cumplir el anhelo o el deseo que tenemos todos de centrar nuestra atención en las necesidades reales de los pacientes, quienes a su vez tienen un rol activo como responsables de su salud y como retroalimentadores, tanto los proveedores como los financiadores, de las formas de mejorar este sistema de salud, de mejorar nuestra empatía, nuestra comprensión de las verdaderas necesidades de ellos y también para mantenernos más cercanos en situaciones complejas en donde las necesidades de atención con médicos muy especialistas o con áreas muy complejas, como son las hospitalizaciones o las intervenciones en UCI, estén adecuadas a cada grupo de personas que lo requieren. La segunda idea importante es conocer los distintos niveles de prevención en salud y cómo estos van cambiando proporcionalmente en la responsabilidad o en el conocimiento o grado de involucramiento que tienen que tener los pacientes en la medida que van transitando desde un nivel inicial, que es de prevención primaria, donde las actividades son principalmente de promoción de salud, que tienen que ver con estilo de vida, con impacto de salud en la salud del alcohol, del tabaco, la actividad física, la alimentación, hacia otras actividades un poco más propias de los sistemas de salud y de los mundos hospitalarios y ambulatorios, como son los exámenes preventivos para detectar precozmente las enfermedades en estas etapas iniciales, en donde las intervenciones más sencillas o con pocos medicamentos o con pocos elementos diagnósticos se logran grandes impactos para prevenir el desarrollo de enfermedades más complejas y más avanzadas. Las mismas vacunas, la oportunidad de ser vacunado para las distintas enfermedades en las distintas edades de las personas, todo esto se engloba en lo que entendemos como promoción de salud o prevención primaria de la salud. En esta etapa o en este nivel de prevención, el rol de las personas, el conocimiento y la responsabilidad que tengan sobre su autocuidado es muy alto, porque en general no hay síntomas que gatillen una consulta o un contacto con un profesional. A nivel de prevención secundaria, se trata de que habiendo adquirido una enfermedad aguda o crónica, como por ejemplo diabetes, hipertensión, depresión o enfermedades más graves como un cáncer, en el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento debe ser realizado en lugares de alta calificación en función del nivel de evidencia que exista a nivel científico y con protocolos que estén estandarizados y grupos de profesionales especializados en estas enfermedades. El rol del paciente en este nivel de prevención es conocer su enfermedad, saber cómo mitigar los impactos secundarios de sus tratamientos y de la evolución de la misma enfermedad
y ser muy rigurosos en su autocuidado y en el cumplimiento de los tiempos, de los seguimientos y de todo lo que implica el cuidado y la buena evolución de una enfermedad crónica. También existe un tercer nivel de prevención y es aquel que se deriva de las enfermedades que dejan secuelas, un accidente. Probablemente lo que más conocemos son los accidentes cerebrales vasculares cuando tienen secuelas y quedan déficit físicos o motores o a veces lamentablemente neurocognitivos, en donde la persona que sufre el problema queda menoscabada en su nivel funcional y requiere de involucramiento de la familia o de sus acompañantes y a veces de sus amistades cuando hay personas que no tienen redes familiares. Estas personas cuando tienen un paciente que tiene un nivel de dependencia, por lo tanto requiere un mayor soporte, también tiene responsabilidad o participación en términos de prevención. Por ejemplo, un paciente con un accidente cerebral que no puede mover una extremidad tiene el riesgo de tener heridas en esa extremidad si están mucho tiempo en una misma posición. Y el hecho de que alguien se preocupe de ponerlo en un lugar mullido o de movilizarlo para evitar que esta úlcera se instale, está haciendo una prevención terciaria, la prevención de una complicación a propósito de una enfermedad instalada. Súper importante todo lo que cuenta la doctora Chávez y yo creo que los invito, y lo digo también por experiencia propia, de hacer también este tipo de, por ejemplo, cursos para prevenir situaciones en la casa. Yo me acuerdo que hace ya como 2 años hice un curso para prevenir situaciones de asfixia en niños, ¿no? Cuando uno tiene hijos, ¿no? O cuando también tienes una relación muy cercana o vives con un adulto mayor, es importante saber cómo maniobrar en caso de una situación que pueda prevenir algo peor en la casa. Bueno, la doctora ha hablado de este cambio de paradigma que es muy importante, donde el paciente deja de ser un cliente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y también se va involucrando de forma activa en la gestión de su propia salud. Estamos frente a una situación donde nosotros como pacientes estamos mucho más informados. Tenemos quizás la maldita manía de buscar todo en Google, donde eso también no es muy conveniente porque uno termina siendo súper hipocondriaco y alarmarse mucho más por lo que puede encontrar de la información, pero sí vamos informados a la consulta. Y eso es muy bueno también, porque ahora somos más exigentes además con nuestros médicos y médicas. Bueno, esto también es un cambio de mentalidad y que se hace cada vez más urgente y por eso queremos hablar un poquito más de esto con la doctora Chávez a continuación. En el nivel secundario y terciario de prevención, la responsabilidad de los proveedores es la generación de programas asistenciales y realizar los cambios institucionales necesarios para brindar al paciente un cuidado integral a sus necesidades, apegándose a la evidencia científica, a guías de cuidado que muestran los mejores resultados y también asegurarnos de que los distintos profesionales atiendan el mismo problema de salud con los mismos criterios para lograr los mismos resultados o intentar los mejores resultados para este problema de salud. Asimismo, los financiadores, como el tercer actor dentro del sistema, debe estar atento a estos avances y generar las coberturas y los apoyos a los proveedores para que todo esté armonizado en función de las necesidades de los pacientes y de sus familiares. Este panorama ideal de colaboración y de reparto de responsabilidades nos desafía a todos en tener un compromiso alto, en estar atentos a estos avances, en estar integrándolos en nuestro cotidiano y como un desafío para ir mejorando cada vez más la atención de los pacientes. En los últimos años se ha agregado un cuarto actor que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología y con la innovación, y ahora bastante precipitado por las necesidades de mantener la atención de los pacientes en condiciones de pandemia. Y se refieren a software, dispositivos
sistemas de aviso, teleconsulta, telesalud, para que médicos especializados puedan apoyar a médicos en atención primaria o en zonas alejadas del país. De modo que estas actividades preventivas en sus distintos niveles, especialmente en el secundario y en el terciario, sean apoyadas y favorecidas a través de los avances tecnológicos. Por lo tanto, es un cuarto desafío al que nos hemos visto enfrentados en los últimos tiempos. Sobre el acceso y la agilidad para poder lograr todos estos objetivos, se requiere una coordinación de atención médica en las distintas complejidades, y esto hace que el sistema de salud deba jerarquizarse y organizarse en función de estos distintos niveles de prevención de salud, y son los niveles asistenciales en salud. Así vemos claramente que en el sistema público contamos con una red de atención primaria, de consultorios que están siempre muy cercanos a las personas, un nivel secundario que generalmente está adosado a los hospitales con unas clínicas de atención de especialistas en ambientes ambulatorios, y un nivel terciario que es la hospitalización propiamente tal, cada vez más de mayor complejidad en sí misma, como son las unidades de cuidado intensivo, las unidades de cuidados de niños nacidos prematuramente, neonatología, entre otras muchas. En nuestro sistema privado de salud, esta jerarquización y esta organización de las prestaciones no es tan clara, pero uno puede identificar igualmente estos distintos niveles de complejidad que generalmente están puestos en una sola institución, con un ámbito hospitalario y un ámbito ambulatorio, que son las clínicas donde se prestan todas las atenciones para la prevención secundaria y terciaria. Y la atención más básica, el nivel primario de prevención, se brinda en consultas médicas, generalmente médicos más generalistas, como son médicos internistas para el mundo de los adultos, o los médicos de pediatría o ginecología para las mujeres y para los niños. Quiero dar un ejemplo, como es el control del embarazo, el seguimiento de la hipertensión o de algunas patologías agudas no graves, o los controles preventivos y de promoción de salud en unidades de prevención. Y algunas unidades especializadas en las clínicas, como son los centros de atención multidisciplinaria. Tenemos centros de atención para niños con necesidades especiales, hay centros de mama, centros de sueño, centros de algunas patologías digestivas, por cierto, algunas otras enfermedades oncológicas, en distintos prestadores de nuestro ámbito en Santiago. Principalmente están bastante desarrollados, y en algunas regiones también. Hemos hecho avances en el sistema para acercarnos a los domicilios de las personas, teniendo mejores coberturas y mejor conocimiento y comprensión de los programas de atención domiciliaria, que están también bastante desarrolladas en el ámbito público y en el ámbito privado cada vez mejor, y también impulsada por este periodo de pandemia. Tenemos otros elementos nuevos, como mencionaba antes, como es la teleconsulta. Prácticamente en todos los centros ambulatorios están activados, y los financiadores están también alineados con esta nueva prestación de salud que se ha potenciado mucho, y que yo creo que tiene mucho potencial de integrarse en estos modelos más complejos de atención de los pacientes en un futuro próximo, pero que requiere todavía mayor comprensión del alcance y de cuáles son sus reales beneficios. Bueno, súper interesante todo lo que nos comenta la doctora Chávez. Vamos a tener en instantes la oportunidad de hacerle preguntas, así que ya nos han llegado algunas. Les pido que por favor lo hagan a través de la plataforma para que las podamos responder, y también con el hashtag en Twitter, que es Ocúpate de tu Salud. Le ponen el gato antes, el signo gato, Ocúpate de tu Salud, para que puedan comentar, hacer preguntas a través de la red social. Y además
nos puedan proponer a lo mejor algún tema que les gustaría que habláramos en los próximos 2 capítulos de esta webserie. Recuerden que son 4 capítulos. En el primer capítulo hablamos de todas las dudas que habían sobre la afiliación a la ISAPRE, los cambios de planes, obviamente la pandemia, ¿no? Enfermarse con COVID-19. Y hoy estamos hablando del futuro de nuestra salud, principalmente con la aplicación de los avances tecnológicos, la telemedicina, aplicaciones, entre otras iniciativas, ¿no? Bueno, y por eso estamos hablando con la doctora Pamela Chávez, ella es médico geriatra, así que seguimos contestando muchas dudas, ¿no? A través de sus presentaciones y después lo vamos a hacer con las preguntas. Así que quiero invitarlos a seguir escuchándola para ver qué más nos puede informar y sobre todo educar. Entonces, entendiendo este sistema y su organización en términos generales, en delineamientos generales y cuáles son las áreas y los roles de cada prestador o de cada nivel asistencial y los objetivos de cada nivel de prevención, la responsabilidad del paciente es comprender esto, enterarse en cuál es el nivel asistencial o qué nivel de prevención es el que está recibiendo, cuáles son los aspectos fundamentales de sus cuidados, conocer los objetivos de los tratamientos y facilitar el paso de un nivel de mayor complejidad a uno de menor complejidad. En general, los niveles de mayor complejidad, como son las hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos o intermedios, también tienen más riesgo de algunos efectos indeseados de las hospitalizaciones o cuando las personas se mantienen mucho tiempo, muchos días en un hospital, aunque sea en una sala individual, también aparecen otros problemas de las hospitalizaciones prolongadas. Entonces, comprender la justa medida en cuanto al tiempo y a la intensidad del cuidado y el lugar donde es mejor proveerlo, permite que el personal de salud vaya armónicamente movilizando a este paciente en este sistema de salud con oportunidad y adecuación de los tratamientos. La consulta ambulatoria y los exámenes que se toman en estas consultas también deben ser comprendidas por los pacientes. No es indiferente realizarse una imagen, una ecografía, un escáner o una resonancia, encontrarse con algo inesperado y después verse en la dificultad de tener que llegar a un diagnóstico a través de una punción o a través de exámenes de seguimiento y tener un periodo de sufrimiento por incertidumbre a propósito de un hallazgo que no está asociado a los motivos de consulta o a la sintomatología que la persona presentó en el momento de consultar. Entonces, es responsabilidad del paciente y es deseable siempre enterarse y preguntar si me realizo este examen, con qué me puedo encontrar y cuáles son las posibilidades de tratamientos o de intervenciones o de acciones que se derivan de estos hallazgos. En suma, diría que el ser participantes activos de los procesos asistenciales, conocer los niveles de prevención y conocer los distintos niveles de complejidad que existen en nuestro sistema de salud, permiten tener un manejo más armónico de los pacientes con un mayor conocimiento, una mayor corresponsabilidad y una mayor capacidad de realizar un feedback positivo a los otros actores, como mencioné al comienzo, tanto los proveedores de la salud como los financiadores de la salud. Muchas gracias. Gracias a usted, pues, doctora, por toda esta información tan relevante que nos ha dado de cómo prevenir enfermedades, de cómo autogestionar nuestra salud, de autocuidarnos, que eso es lo más importante, sobre todo en este momento que está complejo en Chile, donde muchas veces, como yo decía, nos da miedo ir a consultar de forma presencial, postergamos muchas veces nuestras enfermedades, ¿no? Y por eso también vemos la situación actual del colapso del sistema de salud con las camas en los cuidados intensivos, que no solamente hay pacientes COVID, sino que pacientes con otras enfermedades como cardiopatía, enfermedades respiratorias, cáncer, que no se trataron a tiempo. Entonces, por eso es importante identificar todos estos síntomas. Cuando nuestro cuerpo avisa, hay que hacerle caso. Así que la idea es que ustedes sigan haciendo todas las preguntas a través de la plataforma y también con el hashtag en Twitter que es Ocúpate de tu Salud.
en este segundo capítulo de la webserie de Banmédica. Y hay muchas instancias también e iniciativas y productos tecnológicos que nos pueden ayudar en esto, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones como Burn to Give, que es Burn to Give, creada por un chileno, en la que el usuario puede hacer actividad física y transforma las calorías en alimentos para niños en el continente africano. Miren qué bonito esto. Todo a través de sponsors que están comprometidos con combatir la obesidad y la desnutrición. Ahora, otro problema acá en Chile importante, la obesidad y el sobrepeso en adultos y niños y niñas es realmente alarmante, y con la pandemia esto se ha ido acentuando, así que la educación dentro de casa también es fundamental, y tratarnos nuestros problemas de salud mental, donde la ansiedad, el estrés y todo esto por la pandemia pueden conllevar a otras enfermedades, por eso que es importante cuidarnos. Y otras aplicaciones para relajarnos, para estar más tranquilos, por ejemplo, es Calm, como calma, pero sí la final Calm, o Headspace, que también se centran en meditar, en mejorar nuestra calidad de sueño, reduciendo el estrés, reduciendo la ansiedad y todo lo que esto ha implicado, ¿no? Estamos súper consternados con lo que pasa, esta incertidumbre, necesitamos relajarnos y hay que buscar las formas de hacerlo, con aplicaciones, con la tecnología, con uno mismo, buscando a lo mejor técnicas de respiración, o ver una buena película también, o una serie que nos guste, ¿no? O intercambiar a lo mejor con un psicólogo o un psiquiatra lo que nos pasa. Bueno, mucha información que podemos usar. Y también hay dispositivos como el Smart Band de Garmin, que estamos sorteando el día de hoy y que te permite hacer un seguimiento de tu actividad física. Recuerden que desde este fin de semana, las personas que estén en comunas en fase 1 y fase 2 no van a poder tener el permiso de salida, pero sí ahora la autoridad amplió las salidas de la mañana para hacer deporte, y este Smart Band de Garmin es una súper buena opción para ir midiendo tu saturación de oxígeno en la sangre, tus pulsaciones, cuando duermes, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, los niveles de estrés durante el día, entre otros registros. Y vamos a estar regalándolo, como les dije, al final de esta jornada. Bueno, solamente pueden participar registrándose, así que estén atentos desde el trabajo, de las casas, para que les demos suerte hoy. Vamos a seguir avanzando con nuestro webserie y vamos a estar hablando también ahora de las intervenciones especializadas, para lo cual vamos a contar con un segundo experto. Es el doctor Rubén Lamich, quien es cardiólogo y también médico coordinador del Centro del Corazón de la Clínica Santa María. El doctor Lamich nos va a hablar sobre el equipamiento existente hoy para obtener diagnósticos rápidos, tratamientos efectivos, algo que es muy importante, que no hay que dejar pasar porque ya a la larga puede requerir una intervención mayor, e incluso, ya saben ustedes, un infarto nos puede llevar a la muerte. Vamos a escuchar la presentación del doctor Lamich. Muy buenas tardes. Es para mí un gusto estar en esta conferencia, en la cual vamos a hablar acerca del estado actual de las enfermedades cardiovasculares y los avances y el futuro de esta especialidad. Este es un momento especial porque estamos en una pandemia donde todo está monopolizado por la enfermedad del coronavirus. Pero esto va a pasar, y las enfermedades que son relevantes y que son importantes desde el punto de vista epidemiológico lo van a seguir siendo. En ese sentido, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo y seguirán siendo en los próximos años la primera causa de muerte y de morbilidad en el mundo entero. Y nosotros hoy día estamos diagnosticando lo que es la punta del iceberg de las enfermedades cardiovasculares. Pero hay 1.600 millones de personas que no estamos diagnosticando en el momento adecuado porque tenemos que afinar nuestros mecanismos diagnósticos y terapéuticos. La enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte y además en los países desarrollados, y constituye el 20% de mortalidad global. Eso es muy relevante. En Chile ocurre lo mismo. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad coronaria, es decir, aquella enfermedad que afecta a las arterias del corazón, que llamamos arterias coronarias, son la primera causa de muerte y mortalidad. Dentro de ellas, el infarto o el miocardio, como enfermedad principal, es la que más nos ocupa.
Ahora, ¿qué es lo que es la enfermedad coronaria? Vamos a empezar por la enfermedad coronaria, luego revisaremos aspectos de otras enfermedades cardíacas como las enfermedades valvulares, las arritmias, y finalmente una condición que llega a muchos pacientes, ya sea por enfermedad valvular, coronaria o de otro origen, a lo que llamamos la insuficiencia cardíaca. La enfermedad coronaria es una enfermedad que está íntimamente relacionada a lo que nosotros llamamos los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué son los factores de riesgo cardiovascular? Son aquellas condiciones que cuando están presentes en una persona hacen que la posibilidad de que se desarrolle esa enfermedad sea mucho más alta. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? O factores de riesgo coronario, que son la misma denominación. Son algunos que todos conocemos, pero que a veces no le damos la importancia que realmente tienen. Y estos son la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus, el hábito tabáquico, es decir, el fumar cigarrillos, pero también la obesidad, también el sedentarismo, también el estrés y los antecedentes familiares. Todos estos elementos, cuando están presentes en una persona y no son adecuadamente controlados, hacen que la posibilidad de que desarrolle enfermedad coronaria sea más alta. La gran mayoría de los factores de riesgo coronarios son modificables, es decir, si yo soy hipertenso y efectúo un tratamiento adecuado, puedo tener control de la hipertensión y por tanto deja de ser un factor que puede influir en el daño en las arterias del corazón, que son las arterias coronarias. También la diabetes mellitus. La diabetes que hoy día es prácticamente una epidemia en el mundo porque ha ido aumentando significativamente su prevalencia, al igual que la obesidad, es una enfermedad que si es bien manejada y bien controlada y bien tratada, hace que como riesgo para nuestra coronaria sea mucho menor. Lo mismo pasa con los trastornos de los lípidos, es decir, la hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia, que con una dieta adecuada, con un estilo de vida adecuado y con fármacos podemos hoy día controlar en forma adecuada y por tanto dejar de ser factor de riesgo. El tabaco. El tabaco todavía somos uno de los países que más consume tabaco y se fuma cigarrillos en toda Latinoamérica. Todos esos factores son factores de riesgo modificables. La obesidad, modificable. El sedentarismo, muy importante. En la última encuesta nacional de salud del Ministerio de Salud, el 88, casi 90% de las personas en Chile son sedentarias. Eso es una cifra extraordinariamente alta. Ahora, hay algunos factores de riesgo que son inmodificables y que si uno los tiene que saber que tiene el deber de cuidarse especialmente desde el punto de vista cardiovascular y coronario. ¿Cuál es el principal? Los antecedentes familiares. Es decir, si yo tengo un padre que tuvo un infarto agudo del miocardio a los 50, a los 55 años, yo sé que debo preocuparme desde más temprana edad a prevenir la enfermedad coronaria. Si sé que tengo dos hermanos que tuvieron un infarto o hay un ambiente familiar fuerte, yo debo cuidarme de prevenir la enfermedad coronaria. También el sexo es importante. Los hombres tienen más posibilidad de desarrollar enfermedad coronaria a edades más tempranas. Aquí hay un elemento importante. Las mujeres también la van a desarrollar. No están exentas de esto, pero la van a desarrollar a edades más tardías. En general, después del climaterio, cuando dejan de estar protegidas por las hormonas. Ahora bien, ¿qué hacen todos estos factores de riesgo cuando no están bien controlados? Van a alterar la arteria y van a alterar lo que llamamos el endotelio, que es la capa que va en directa relación con el flujo sanguíneo. Y es ahí donde va a comenzar a producirse una serie de trastornos que van a hacer que dentro de la pared de la arteria se empiece a acumular grasa, es decir, colesterol, triglicéridos, se acumulan fibras, músculo liso y calcio. Y van desarrollando en definitiva lo que nosotros llamamos la placa de ateroma. Esta placa de ateroma va desarrollándose y creciendo en forma progresiva en el curso de los años. Y podemos estar muchos años sin ningún síntoma,
y ninguna cosa que nos indique que estamos desarrollando placas. Es decir, estar absolutamente asintomáticos, pero estar desarrollando un acúmulo de grasas en la arteria que va produciendo el lumen, es decir, el calibre por donde pasa la sangre. Esa enfermedad, que es lo que nosotros hoy día llamamos la enfermedad de las arterias coronarias o la aterotrombosis coronaria, es producto de esa placa de ateroma que va creciendo. Esa placa crece lentamente, pero hay momentos agudos en que se produce un trombo sobre ella y puede obstruirla completamente. Ese es el momento que nosotros nos enfrentamos a lo que llamamos un infarto agudo del miocardio. Para hacer el diagnóstico de enfermedad coronaria, tenemos muchos métodos históricos para acercarnos en forma no invasiva. Hacer un test de esfuerzo, hacer un ecocardiograma, hacer un scintilograma nuclear. Pero hoy día contamos con una técnica que se llama angioscáner de arterias coronarias, que nos permite ver en forma no invasiva las arterias coronarias, mirarlas, verlas, identificar si hay placas de ateroma, saber si esas placas realmente están produciendo obstrucción de la luz, es decir, del calibre de la arteria. ¿Ya? Todo eso sin estar dentro del corazón, como ha sido históricamente a través de una coronografía y un catéter. El escáner de las arterias coronarias es una tecnología moderna y en Clínica Santa María contamos con el AngioTAC más moderno, uno de los más modernos que hay en Latinoamérica para hacer ese tipo de diagnóstico. Es un examen ambulatorio que se hace sin riesgos y que en forma ambulatoria el paciente ya puede saber cuál es el estado de sus arterias coronarias. Ahora, clásicamente el tratamiento de la enfermedad coronaria ha sido los medicamentos para controlar los factores de riesgo, los medicamentos, partiendo antes los medicamentos, cultivar un estilo de vida saludable, es decir, bajar de peso, evitar la obesidad, hacer actividad física y tomar medicamentos. Y cuando tenemos que intervenir, hay dos tipos de intervenciones. La clásica, la más antigua, pero no por eso actual y cada día se hace en el mundo, es la cirugía de revascularización miocárdica, lo que todo el mundo conoce como los bypasses. La cirugía coronaria de bypass, que existe hace más de 50 años, sigue siendo un tratamiento extraordinariamente efectivo para la enfermedad coronaria. Y hoy día, con las técnicas de preservación y de protección del corazón durante la cirugía, los cirujanos pueden conseguir altos resultados y un gran rendimiento del paciente. Pero ya hace muchos años comenzó también lo que llamamos la angioplastía, es decir, estas placas que van obstruyendo, podemos entrar por ella a través de una arteria sin abrirla, sin cirugía, sin bisturí, funcionando una arteria, llegando a la arteria coronaria y con una guía y con un globito inflarla y hacer que vuelva a pasar la sangre. Eso se hizo por primera vez en el año 1977. Tuvieron que pasar 11 años para que junto a ese globito se pusiera una malla metálica que se llama stent. Ese stent vino a revolucionar el tratamiento de la enfermedad coronaria y a crecer en forma exponencial. Hoy día, toda angioplastía coronaria se hace con un globito y con un stent, es decir, con una malla metálica que se expande y queda dejando la arteria abierta. Bueno, ese tratamiento, yo decía que ha sido revolucionario porque hoy día es el gold estándar para el tratamiento del infarto agudo del miocardio. Es decir, un paciente con infarto agudo del miocardio, antes lo mirábamos, lo teníamos en la vía coronaria, le dábamos aspirina y otros medicamentos, heparina. Hoy día tenemos una actitud absolutamente activa, lo tomamos, lo llevamos al pabellón en forma inmediata, urgente, entramos el torrente sanguíneo con un catéter y le implantamos un stent y vuelve a pasar la sangre. Ha sido realmente un desarrollo extraordinario. Pero no solamente eso, hoy día contamos con stent cada vez de mejor calidad, stent que son cada vez más finos, más delgados, que tienen un medicamento por dentro que impide que vuelva a cerrarse la arteria, ¿ya? Con materiales, los primeros stent eran todos de acero inoxidable. Hoy día tenemos aleaciones como el cromo con el cobalto, que tiene una fuerza radial mucho más importante y evita que se cierre la arteria. Por tanto, son materiales extraordinarios. Yo les comentaba que hoy día
es el tratamiento estándar para el infarto agudo miocardio en todas partes, pero el impacto que ha tenido eso ha sido extraordinario. Hay pocas enfermedades en el mundo que pueden exhibir un impacto tal que se ha reducido la mortalidad en los últimos 25 o 30 años en un 80%. Eso se ha conseguido en muy pocas áreas de la medicina. Y nosotros en la cardiología con el implante del stent coronario lo hemos conseguido. Y con estos nuevos stents de última generación que llevamos de tercera generación con drogas, tenemos stents dúctiles, versátiles, delgados, asociados a drogas, que permiten llegar a prácticamente todas las arterias, lograr una apertura exitosa de esta arteria y evitar que se vuelva a cerrar. ¿En qué estamos? Estamos hoy día en el desarrollo de stents que se llaman bioabsorbibles, es decir, que no haya material metálico que quede en la arteria, sino que sea un material biológico que una vez implantado se vaya biodegradando. Por tanto, no dejar un material metálico. Ese yo diría que son los últimos desafíos del intervencionismo con prótesis de este nivel, en lo que son las enfermedades coronarias. Ahora, pasando a otro tipo de enfermedades, las enfermedades valvulares son también unas enfermedades muy frecuentes. Las válvulas más importantes del corazón son la válvula aorta y la válvula mitral. También está la válvula pulmonar y la tricúspide, pero la gran mayoría de pacientes que tienen enfermedades valvulares son los aórticos y los mitrales. Pero es importante decir que la enfermedad de la válvula aórtica es una enfermedad que va asociada estrechamente a la longevidad, es decir, la prevalencia de enfermedad aórtica está directamente en relación a los años. Es poco frecuente a los 40, mucho más frecuente a los 50, y luego sobre los 70, 80 años muy frecuente. Clásicamente el tratamiento de esta enfermedad ha sido nuevamente la cirugía, y nosotros en nuestro centro, en Clínica Santa María, contamos con un equipo quirúrgico de primer nivel que acaba de publicar en la Revista Médica de Chile un seguimiento casi de 500 pacientes con técnica mínimamente invasiva para el abordaje de esa enfermedad. Pero hoy día contamos incluso con la posibilidad de resolver la válvula aórtica sin cirugía, es decir, también con un catéter. Tal como lo hicimos con el stent de la enfermedad coronaria, podemos resolver la enfermedad valvular aórtica a través de un catéter y implantar una válvula parecida a un stent a través de la arteria sin tener que abrir el corazón, ni usar cirugía, ni abrir el pecho del paciente. Eso se llama tratamiento percutáneo valvular y se está haciendo hace bastantes años ya en el mundo entero. Nosotros tenemos mucha experiencia en el tratamiento percutáneo de la válvula, del reemplazo de la válvula aórtica, y sus resultados son cada vez mejores. Se empezó haciendo en pacientes añosos, mayores, que estaban fuera del alcance del tratamiento habitual, y esto se ha ido expandiendo a otro grupo de pacientes de menos riesgo debido a que los resultados han sido realmente extraordinarios. Pero no solo eso, la válvula mitral, que por su ubicación en el corazón hace que el tratamiento sea más complejo, ya está siendo intervenida. Nosotros fuimos el primer centro que hizo el tratamiento para la insuficiencia mitral percutánea, es decir, cuando la válvula no puede cerrarse bien y la sangre se devuelve, poner unos clips que se ponen a través de la arteria, ya sea radial o femoral. Se llega arriba, se trata la arteria y el paciente se va de alta a los 2 o 3 días sin cirugía. Ahora estamos por desarrollar el tratamiento percutáneo de la válvula mitral, es decir, cambiar la válvula completa a través de catéteres. Esos son avances extraordinarios en la patología valvular. Un tercer aspecto importante que quería comentarles en esta charla es el tratamiento de las arritmias. Las arritmias son todas las alteraciones en el ritmo eléctrico del corazón. Las arritmias son muy frecuentes, la mayoría son benignas y son autolimitadas, es decir, empiezan y terminan. Pero hay arritmias que son sostenidas y permanentes y que pueden ser eventualmente peligrosas. La más importante de ellas es la llamada fibrilación auricular. Nuevamente, es una arritmia que está muy ligada a la edad. La fibrilación auricular es la arritmia persistente más frecuente en la práctica clínica y se asocia su prevalencia a la edad. Es mucho mayor a los 60, a los 70 y para qué decir a los 80 años. Y
el riesgo más importante que tiene es que al perder el ritmo regular del corazón normal, pueden generarse coagulitos dentro de las cavidades cardíacas, especialmente en la aurícula izquierda y dentro de la aurícula izquierda, en una estructura que nosotros denominamos el apéndice auricular. Esos coagulitos, mientras están en el corazón, no ocurre nada especial. Pero si se desprenden del corazón, esos coágulos ya no se llaman coágulos, se llaman émbolos. Y los émbolos pueden migrar y llegar al cerebro, por ejemplo, y provocar una embolía cerebral. El tratamiento histórico para esto ha sido dar fármacos para controlar la frecuencia y dar anticoagulantes. Pero hoy día contamos con tratamientos también que nos permiten a través de catéteres hacer un mapeo de toda la aurícula izquierda y con un dispositivo que se llama electroanatómico, un mapeador electroanatómico, y saber dónde se producen los estímulos que generan esta arritmia y ir con un catéter especial a hacer lo que denominamos la ablación de la arritmia. Y en un número cada vez más alto de pacientes tenemos éxito en lograr inhibir y hacer desaparecer la arritmia. Y por tanto, hacer que los pacientes no requieran dosis excesivamente altas de antiarrítmico o de anticoagulante en su caso. Eso es un tratamiento que llegó hace muchos años a Chile. Nosotros hemos sido pioneros en lo que es el tratamiento en una forma que se llama la crioablación de la fibrilación auricular. Acabamos de instalar un nuevo cinangiógrafo en Clínica Santa María y ya tenemos todo preparado para empezar a hacer crioablación que permite hacerlo en forma más segura y con un mejor rendimiento en la ablación de la arritmia que se llama fibrilación auricular. Ahora, también hay otras arritmias que son de otro origen, como arritmias ventriculares y de diversos orígenes, que también son susceptibles de tratarse con catéteres. Esta tecnología es una tecnología que ha llegado para quedarse definitivamente y para hacer de punta en los pacientes con arritmia. Y nosotros somos capaces, y lo estamos haciendo todos los días en Clínica Santa María. Por último, muchas condiciones pueden hacer que el corazón en definitiva falle, ya sea un infarto, una enfermedad coronaria, ya sea una enfermedad valvular, ya sea la arritmia, etc., hacen que el músculo del corazón pierda la capacidad de bombear. Esa condición se llama insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que ha ido aumentando extraordinariamente en su prevalencia, o sea, cada día hay más pacientes con insuficiencia cardíaca. Y eso se debe a que somos capaces de controlar enfermedades a los 50, que antes se morían inmediatamente a los 60 o 70, pero cuando llegan a mayores, llegan a veces muy deteriorados en cuanto a la función del corazón. ¿Cómo se manifiesta la insuficiencia cardíaca? Es una condición en la cual el paciente se cansa, se fatiga, se ahoga, tiende a hincharse los pies, no puede dormir, está muy limitado, una calidad de vida pobre y una expectativa de vida muy limitada. Clásicamente el tratamiento, esta es una enfermedad que en el mundo también se considera una epidemia, ha ido aumentando extraordinariamente su aparición, ¿ya? Se considera un problema de salud pública y es especialmente importante después de los 65 años. Esta condición se trata con medidas generales, como todas las enfermedades cardiovasculares, es decir, cultivar un estilo de vida saludable, evitar el alcohol, la sal, drogas, etc., actividad física. Después, fármacos, medicamentos. Y luego tenemos toda un área que se llama los dispositivos. Y a eso quería referir. Hoy día contamos con una serie de dispositivos que permiten que el paciente pueda mejorar su condición agregado al estilo de vida, a los medicamentos. Uno de ellos es lo que llamamos la terapia de resincronización cardíaca. Este es un tratamiento que también se hace con catéteres, que es un tratamiento parecido a un marcapaso, pero lo que hace es que sincroniza el funcionamiento de las aurículas con los ventrículos, haciendo que el corazón trabaje en forma más expedita, que pueda funcionar y bombear mejor. Cuando el paciente responde adecuadamente a la terapia de resincronización, tiene una mejoría extraordinaria en su capacidad funcional, en la abolición de los síntomas y también un impacto en su expectativa de vida. Esto funciona como un marcapasos
que en vez de tener dos cables, tiene un tercer cable que permite que la sincronía en la contracción y por tanto en la expulsión de sangre sea más efectiva y aumente el rendimiento cardíaco. Es una terapia que ya se está plenamente desarrollada y confirmada y es un apoyo a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca también tienen un riesgo de desarrollar arritmias y a veces que son potencialmente letales. ¿Ya? Es decir, también, pero se descompensan y pueden presentar una arritmia ventricular maligna y eso puede terminar con su vida. Es lo que nosotros llamamos una muerte súbita en este contexto. Para eso contamos también con un dispositivo que se llama desfibrilador automático implantable, que es como un marcapaso que se implanta en esta zona, que va vigilando latido el ritmo del corazón. Y si registra que aparece una arritmia de estas características, es capaz de mandar una descarga eléctrica y hacer que el corazón vuelva a funcionar. Vendría a ser lo que hacemos por forma externa, el shock que ustedes han visto en películas y en muchas partes, un shock eléctrico externo lo hace desde dentro. El desfibrilador automático implantable es un dispositivo también extraordinariamente importante para prevenir la muerte súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por último, hemos llegado a la época del desarrollo de lo que llamamos los dispositivos de asistencia mecánica circulatoria. ¿Qué son estos dispositivos? Son dispositivos que cuando el corazón ya está en una etapa de insuficiencia cardíaca muy avanzada, el compromiso de la vida es inminente, pueden implantarse y hacer que el paciente pueda vivir más y tener acceso a otras alternativas terapéuticas. Son lo que vendríamos a denominar como, entre comillas, los corazones artificiales. Eso se está haciendo cada vez más en el mundo. Sabemos que cuando el paciente ha llegado a una situación de insuficiencia cardíaca y ya no es posible controlarlo, el trasplante cardíaco es una alternativa. Pero también sabemos que los donantes son cada vez más escasos. Entonces, se ha desarrollado una serie de dispositivos mecánicos que permiten mantener al paciente vivo, con una buena calidad de vida y hacer un puente, en definitiva, hacia una terapia mayor en algún momento. Eso se está haciendo. Nosotros hace poco tuvimos un paciente que llegó muy grave, joven aquí en la clínica, paciente de alrededor de 40 años, que ya no respondía a los tratamientos farmacológicos, ni siquiera a los tratamientos farmacológicos endovenosos, y se le instaló un dispositivo mecánico que lo mantuvo vivo hasta que contamos con la posibilidad de un donante, se hizo el trasplante, y la verdad es que el resultado fue tan exitoso que yo hace aproximadamente un mes, en el área ambulatoria de cardiología de la clínica, me encontré con el paciente caminando con tenida deportiva y en excelentes condiciones. Eso es un avance extraordinario en lo que es el manejo de enfermedades cardíacas terminales graves que comprometen la vida. Y por último, decir que el trasplante cardíaco, que ya lleva tantos años como una parte del arsenal terapéutico de la insuficiencia cardíaca, está plenamente vigente. Yo creo que es importante diseñar políticas que permitan que la donación sea efectiva y así poder ofrecer una alternativa que en muchos pacientes es un cambio de vida extraordinario. Eso es lo que yo quería contarles esta mañana. Hasta luego. Bueno, escuchamos al doctor Lamich. Muchas gracias, doctor. Es súper interesante su presentación y bueno, conjunto también con la doctora Chávez nos han dejado pero totalmente informados de la importancia del autocuidado, de la autogestión, de la prevención, de también cómo prevenir una enfermedad del corazón y todo eso. Así que bueno, ya van a estar con nosotros ahora en pantalla para contestar muchísimas preguntas que nos han llegado del público y que también nosotros tenemos para realizar. Quiero también recordarles que pueden seguir participando en el concurso del Smart Band de Garmin, pero tienen que quedarse conectados hasta el final, ¿ya? Eso es lo importante. No pueden desconectarse de la plataforma y ahí estamos viendo en pantalla cómo es este Smart Band de Garmin y vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora al final para que puedan también monitorear todas sus pulsaciones, su frecuencia cardíaca, el estrés y muchas otras características que nos entrega este dispositivo tecnológico para mejorar y prevenir cualquier otra enfermedad y estar atento también de cómo monitorear nuestra salud.
Bueno, tenemos algunas preguntas, así que quiero aprovechar de saludar a los doctores que ya están con nosotros ahora, se van a conectar. ¿Cómo están, doctor y doctora? Bienvenidos, tenerlos nuevamente aquí en esta webserie Ocúpate de tu salud. Muy interesante todo lo que comentaron. Buenos días, mucho gusto. Hola, bueno, vamos con algunas preguntas, ya nos han llegado varios y además hay mucha gente conectada, así que estamos muy contentos del éxito que ha tenido este segundo capítulo de nuestra webserie y eso significa que a la gente sí le importa su salud, ¿no? Así que se están ocupando de la salud. Miren, acá tenemos la primera pregunta, digo, para la doctora Chávez. Dice, doctora, buenos días, ¿cómo manejamos el problema de la automedicación? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, sin duda. En general, habría que decir que la automedicación es una mala práctica para el autocuidado, que debiéramos evitarla, porque una prescripción tiene que estar asociada a un diagnóstico o a un manejo de algún síntoma que esté complicando a la persona. Entonces eso debe ser realizado por un profesional que haga esta primera etapa, que es el diagnóstico, la identificación o la caracterización de este síntoma. Este fármaco debe ser utilizado con un objetivo que debe ser explicitado y que debiera ir también acompañado de un tiempo de uso, aunque sea permanente. Si es que es permanente, decir, este medicamento es de uso permanente o no, lo vamos a evaluar en tal o cual periodo. Este punto del tiempo de uso también es relevante. Y conocer los posibles efectos secundarios de los medicamentos al momento de la prescripción. Por lo tanto, estos tres pasos que son fundamentales en el uso adecuado de la medicación se ven alterados cuando las personas deciden usar o prescribirse medicamentos automedicados. Medicamentos que necesitan una receta, ¿no? Como son, por ejemplo, los ansiolíticos, los antibióticos, pero cuando tenemos un dolor, por ejemplo, un ibuprofeno, un paracetamol, ¿podemos eso automedicarlo o tampoco se recomienda? Lo que pasa es que cuando uno ya sabe el uso correcto del medicamento, por ejemplo, un paracetamol, como dices tú, que es de amplio uso, ¿no? Cuando ya ha habido una interacción con un agente de salud, un médico, que le dice, si a usted le duele, puede usar este paracetamol, lo puede usar 3 días, lo puede usar en forma permanente, en forma segura, o si no le duele, deja usarlo. ¿Me entiendes? Ya hubo una prescripción. Ya. Mi comentario va al comenzar por primera vez un medicamento que tal vez escuchó a la amiga o le hizo bien al vecino. Eso es automedicación, que nunca hubo una prescripción en un momento en que se produjo esta interacción entre el médico y la persona para explicar el uso del fármaco. Eso es súper importante porque hay que hacer una diferenciación, ¿no? Sobre todo cuando a veces podemos tener reacciones alérgicas a un medicamento y eso puede ser mucho peor finalmente. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que nos llega del público para el doctor Lamich. ¿Es Lamich o Lamich, doctor? Primero que todo. Lamich. Ya, estaba bien yo entonces, ya. Me hacen esta pregunta. ¿Qué hacer en prevención durante la vida para evitar una enfermedad cardiovascular, doctor? Bueno, usted ya ha explicado un montón con su charla, pero algunos tips o consejos que nos pueda decir y también qué personas tienen como más factor de riesgo, porque sabemos que hay, por ejemplo, una carga hereditaria, por ejemplo, o la gente que fuma, como usted decía, o la gente sedentaria, pero ¿cómo podemos prevenir? Yo diría que en forma sencilla, es decir, por una parte, cultivar un estilo de vida saludable. ¿Y qué es lo que es cultivar un estilo de vida saludable? Es hacer actividad física con frecuencia, con regularidad, es mantener un peso adecuado en relación a la talla que uno tiene, es no consumir tabaco o fumar, evitar el tabaco, evidentemente no consumir drogas y chequearse ante los posibles factores de riesgo, es decir, saber cómo son los niveles de colesterol que tiene uno, cómo son los niveles de triglicéridos, cómo está la glicemia, cómo está el ácido úrico, y todo esto especialmente si uno tiene factores de riesgo familiares, es decir, si uno tuvo un padre o una madre de edad temprana, ante los 55 años, en una mujer o un hombre,
tuvieron un antecedente de un infarto por el miocardio, un accidente cerebrovascular, una enfermedad obliterante de las extremidades inferiores, la persona debería saber que tiene mayor indicación de control de forma más precoz para saber todas estas cosas. Esa es la forma de prevenir las enfermedades cardiovasculares y especialmente la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular, porque en definitiva la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular y la arteriopatía obliterante de las extremidades inferiores tienen el mismo sustrato común, que es la placa de ateroma que va obstruyendo las arterias y las va tapando y va generando daño. Doctor, ¿alguna alerta a la que debemos escuchar? Nuestro cuerpo, digo yo, ¿no? Bueno, claro, o sea, alertas pueden haber muchas. Es decir, cuando uno entra, sobre todo en este periodo, por ejemplo, que estamos viviendo, de pandemia ya prolongada un año, el sedentarismo, ¿ya? No podemos salir a la calle, estamos caminando menos, estamos haciendo menos ejercicio físico. Yo lo que estoy viendo en la consulta, pacientes que llegan con 5 o 10 kilos de peso extra por lo que tenían hace un año, ¿ya? Son todos alertas, pero no solamente eso, sino que también tensión, estrés, y empiezan a fumar, habían dejado de fumar, vuelven a fumar. Entonces, esas cosas tenemos que evitarlas. Ya, perfecto. Y ya cuando empecemos a sentirnos mal, bueno, uno sabe más o menos los síntomas, ¿no? Cuando a veces te duele un brazo, empiezas a ver borroso, te puedes hasta desmayar, o sea, todo también esos como síntomas que nos pueden decir estamos sufriendo un infarto, estamos sufriendo un ACV. Claro, hay síntomas que son muy orientadores hacia alguna afección cardíaca. Clásicamente, y un síntoma muy importante es la aparición de dolor torácico en el centro del pecho. Un dolor entre la pera y la boca del estómago, dicho en forma muy gráfica, debería hacernos preocupar de decir, ¿por qué me apareció este dolor? Tendré que consultar, es importante consultar, y en esos casos hay que hacerlo. Ahora, si el dolor aparece y se mantiene por 20 o 25 minutos, es intenso en la zona centrotorácica, se asocia a síntomas como transpiración, sudoración, palidez en la piel, en esos casos lo mejor es ir a un servicio de urgencia. A veces, y lo ideal es que no haya nada grave, no sea nada importante, puede ser un espasmo en el esófago, una gastritis, pero puede ser una afección cardíaca. Y el tema importante es que mientras más precozmente consultemos en esas condiciones, los resultados de los tratamientos van a ser mejores. De todas maneras, gracias, doctor. Y hablando de lo que usted también señalaba, le aprovecho de preguntar esto a la doctora Chávez, que nos llegó esta pregunta. Yo lo decía, ¿no? Esto del miedo de ir a un centro asistencial en plena pandemia o ir a la urgencia, y uno termina quedándose en la casa por miedo a contagiarse de COVID-19 y finalmente esa decisión puede costarle la vida o empeorar la enfermedad o la situación que tiene. ¿Es seguro, doctora, ir a un centro asistencial o a la urgencia en este minuto? Bueno, a la urgencia uno va a tener que esperar hartas horas porque está un poco colapsado con toda la gente que tiene COVID, pero para que también la gente que nos está escuchando sepa qué hacer, ¿no? Y cómo enfrentar una situación así. Sí, primera cosa diría que a las alturas, estas alturas de la larga pandemia, ¿no? Ya llevamos más de un año en este problema, los centros ambulatorios, prácticamente todos, tienen sus medidas de precaución. Y por lo tanto se ha tratado de mantener la actividad médica y de personal no médico también para poder dar la atención oportuna a los otros problemas de salud que sin duda están generando listas de espera y más enfermedad diferente a COVID en las personas. Entonces, eso por una parte, o sea, las medidas de seguridad están tomadas y yo le diría a las personas que en general tiendan a acudir a sus controles regulares, sobre todo los seguimientos y las prevenciones de mayor complejidad y de mayor complicación de sus enfermedades crónicas. Y lo mismo ocurre con los servicios de urgencia. Los servicios de urgencia tienen espacios para pacientes respiratorios separados de los pacientes con otros problemas, otros motivos de consulta. Entonces uno en general podría decir que son espacios que están bien preparados. Sin embargo, diría que
para el servicio de urgencia, este uso debiera acotarse a las verdaderas urgencias, que en general son pacientes que están con un compromiso de conciencia, con los síntomas que mencionó Rubén hace unos minutos, con sangrados activos, que tuvieron un déficit neurológico. Esos pacientes tienen que ir a la urgencia, o sea, no debieran esperar un minuto en su casa, sino que acudir sin intermediar. Pero por suerte, también para nosotros existe esto que conversamos antes de la teleatención. O sea, todos los otros síntomas agudos, respiratorios, molestias, que puedan esperar 1 hora, 2 horas o 3 horas de una consulta médica, es bien prudente hacerlo por teleconsulta. Estas teleconsultas están habilitadas también en muchos centros asistenciales, si no todos a estas alturas. Y puede ser un primer momento, una primera interacción que sea bastante resolutiva, que genere primero un diagnóstico, generación de exámenes, y hoy en día se pueden enviar incluso recetas retenidas a distancia. Perfecto. Me parece a Doctora, mí que eso aprovecho a gradúa un preguntar. poquito la inversión. Sí, eso es muy importante lo que usted dice, pero por ejemplo, en términos de COVID, que también nos hacen mucho esa pregunta, ¿cuándo ir a urgencias, no? O sea, quizás ya se ha dicho mucho, pero siempre es bueno seguir educando y reforzar. ¿Cuándo ir a urgencia? Cuando ya, por ejemplo, me cuesta respirar o cuando tengo mucha tos o tengo fiebre, o puedo esperar un poquito para saber bien. Sí, también hay sistemas de triage para los servicios, en los servicios de urgencia para los síntomas respiratorios para pacientes con sospecha de COVID o que tengan COVID en curso. De hecho, los pacientes que tienen diagnosticada el virus tienen sistemas de seguimientos periódicos en donde alguien los está llamando y detectando estos síntomas que debieran motivar una atención y un examen físico, tal vez exámenes complementarios. Dicho eso, los motivos, el principal motivo que debiera hacer ir a una persona a un servicio de urgencia que sepa que está con COVID tiene que ver con síntomas de dificultad respiratoria, o sea, un poco más de tos. Ese lo pondría en la lista de la consulta sin pasar por triage. O sea, de hecho es así el protocolo. Si hay dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, ¿para qué decir? Dificultad de perfusión, frío, calofrío, fiebre alta, compromiso importante del estado general. Todos esos son motivos de adelantar una consulta y una revisión clínica y probablemente algunos exámenes para ver si hay alguna complicación de la enfermedad. Súper, yo bueno, y les aprovecho a contar mi caso, que siempre debe ser bueno compartir. Yo, por ejemplo, toda mi familia hasta ahora estamos bien, pero estaban todos resfriados menos yo, mi hijo, mi marido y todo, y claro, un poco de todos, congestión, etcétera, y nos fuimos a hacer el PCR, ¿no? Salió negativo y nos dimos cuenta que había otro virus respiratorio circulando, no COVID, pero también es importante quizás ir a hacerse el PCR, descartar, y como usted decía, doctora, ya cuando los síntomas son más graves, ir a urgencia de todas maneras. Y además quería complementar lo que usted decía, doctora, a mí me ha tocado ir varias veces a consultas presenciales estas últimas semanas para llevar a mis hijos, ¿no? Y si uno lleva mascarilla, bueno, alcohol gel, a los mismos hijos también chiquititos les ponen la mascarilla, no hay ningún riesgo de contagiarse. Nosotros hemos ido, y yo hasta ahora no nos hemos enfermado por eso, creemos que nos enfermamos por una salida que tuvimos donde había más gente. Y también me tocó hace poquito tener a mi hijo que tiene ya 1 mes y medio y también estuvo hospitalizada. El protocolo era espectacular en la clínica. También yo tenía mucho miedo de irme a instalar a un centro hospitalario, no en plena pandemia, y tampoco me enfermé. Entonces yo creo que, como usted dice, están los protocolos, hay que hacer sus diligencias médicas, no dejarse estar, porque la salud está primera y hay muchas formas de hacerlo y de seguir protegiéndose, ¿no? Y como usted dice, también descartar en caso de duda de tener COVID-19, hacerse un PCR si total la ISAPRE te devuelve esa plata. Así que eso. Gracias, doctora. Vamos con más preguntas. Nos han llegado hartas. Doctor Lamich, tengo esta para usted. Usted algo contaba de, bueno, todos los riesgos que implican tener una enfermedad cardiovascular. Y acá me preguntan por qué el factor de riesgo es más elevado para hombres que a mujeres. ¿A qué se debe eso? Y por otra parte, ¿por qué personas sanas también pueden tener, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o un infarto? Lo primero, quiero reforzar lo que dijo la doctora Chávez. Cuando uno tiene un síntoma como un dolor torácico intenso, persistente, asociado a sudoración, palidez, que no cede, hay que consultar.
Los servicios de urgencia cuentan hoy día, ya tenemos la experiencia y tenemos la organización para darle seguridad al paciente con respecto al tema COVID. ¿Qué es lo que vimos nosotros en el curso de la pandemia del año 2020? Que tuvimos pacientes con infarto agudo del miocardio que consultaban en forma muy tardía, es decir, que llegaban en malas condiciones. Y como yo les he expresado, el tratamiento de la patología coronaria aguda es mucho más rentable, mucho más exitosa y es mucho más beneficiosa para el paciente si este tratamiento se hace precozmente. Pero ¿qué es lo que observamos? Que por temor a venir, llegaban tarde, llegaban con complicaciones graves, severas, y por tanto con más daño para su corazón. Eso es efectivo para todas las condiciones cardiovasculares y pulmonares. Por ejemplo, vimos muchos pacientes con tromboembolismo pulmonar, que estaban ahogándose en casa, que estaban con dificultad para respirar, que no podía caminar, y que pasaban 1, 2, 3, 4, 5 días y consultaban. Llegaban en forma muy grave. Entonces yo quiero insistir que eso existe la seguridad de los servicios de urgencia para que los pacientes con esas afecciones vengan y sean tratados en forma oportuna. Ahora, con respecto a la pregunta, clásicamente se ha considerado que los hombres tienen más riesgo, ¿ya?, que las mujeres para desarrollar enfermedad coronaria, pero esto se refiere a que la desarrollan más precozmente. Esto no quiere decir que las mujeres no vayan a desarrollar enfermedades cardiovasculares. De hecho, al final de la vida, la prevalencia de enfermedad coronaria y cardiovascular es muy parecida entre hombres y mujeres. El tema es que en las mujeres, en la medida que están en edad fértil y cuentan con la protección que le dan las hormonas, los estrógenos principalmente, en el endotelio, que es la zona donde se produce la alteración que lleva a las placas de ateroma, hacen la enfermedad más tardíamente, ¿ya? Y los hombres la hacen más precozmente. Pero es importante insistir en que las mujeres no están exentas de enfermedad cardiovascular, que al final presentan y la presentan en forma más tardía, que a veces por presentarla en forma más tardía la tienen asociada a más comorbilidades, diabetes más avanzadas, enfermedades pulmonares, insuficiencia renal, lo que hace que en algunas series se describa que el debut de la enfermedad es más grave en la mujer porque se presenta más tardíamente. Así que para los dos es importante en definitiva. Doctor, aprovecho de preguntarle también sobre, bueno, el COVID-19, ¿no? Dos cosas sobre eso. Uno, ¿qué evidencia científica hay sobre afectación del COVID-19 en nuestro sistema cardíaco, ¿no? O sea, cómo también puede de alguna forma dañar nuestro corazón o nuestro sistema cardíaco el COVID-19, porque hemos visto en varios pacientes secuelas, ¿no? No solamente respiratorias. Uno, eso. Y lo otro, ¿qué factores de riesgo también hay, como usted decía, hipertensión o cardiopatías previas para agravarse por esta enfermedad? Claro. Fíjate que lo que hemos visto con el COVID, que es una patología nueva que no conocíamos, que comenzó hace un poco más de un año, como decía la doctora Chávez, hemos visto de toda la gama de enfermedades cardiovasculares asociadas al COVID. El COVID es una condición que genera un estado protrombótico, procoagulante. Es decir, que los pacientes que tienen la enfermedad de COVID-19 tienen más posibilidades de generar trombos y coágulos en el pulmón y en otras áreas. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Hemos visto pacientes jóvenes que llegan con inflamación del músculo cardíaco que se denomina miocarditis, que es una condición que clínicamente se parece mucho a un infarto agudo del miocardio, es decir, debutan con un poco de fiebre, con malestar general y empiezan a debutar con dolor torácico intenso, ¿ya? Llegan al servicio de urgencia, tienen alteraciones electrocardiográficas, ¿ya? Y tienen arritmias, ¿ya? Le hacemos ecocardiograma y vemos que el músculo no funciona igual, hay derrame pericárdico, es decir, se produce una inflamación en el músculo y en el pericardio, lo que nosotros denominamos una miopericarditis. Pero también hemos visto cuadros de infarto, es decir, de oclusión de arterias coronarias, asociadas a la instalación de un trombo en la misma arteria coronaria en el contexto de un COVID, propiciado por este estado procoagulante. Hemos visto también, como decía, arritmias, especialmente arritmias supraventriculares, con muy frecuencia en este tipo de pacientes, ¿ya? Por tanto, el COVID puede dar también condiciones cardíacas que son importantes y que deben tener un tratamiento y cuidado cardiológico específico. Ya, por eso también es importante vacunarse todas las personas que tienen comorbilidades previas, ¿no? Asociadas a enfermedades cardiovasculares, como usted decía,
ya sea hipertensión, un infarto, etcétera. Es muy clave que se vayan a vacunar a estas personas que a lo mejor no fueron en el tiempo, pero están rezagadas, pueden hacerlo de todas maneras. Claro, la recomendación es súper clara. Los pacientes, o sea, todos debemos vacunarnos en algún momento del COVID. Sí. Especialmente se empieza con los pacientes de mayor riesgo, que son los pacientes de edad avanzada y aquellos que tienen comorbilidades. ¿Qué comorbilidades? Bueno, todo lo que es pulmonar, renal, etcétera, y lo cardiológico, especialmente. Pacientes con insuficiencia cardíaca, como decíamos antes, cuando el corazón le cuesta bombear, está cansado. Pacientes con antecedentes de infarto agudo del miocardio y disfunción ventricular, pacientes con arritmia, pacientes con hipertensión y otras entidades asociadas. Esos pacientes tienen que vacunarse. Es claro, el balance entre el beneficio y el riesgo es a favor claramente del beneficio, así que no hay ninguna duda con respecto a eso. Gracias, doctor. Tengo esta pregunta para la doctora Chávez y ya para ir cerrando las preguntas, nos han llegado hartas, de verdad, está muy interesante esta conversación y sobre todo por el contexto, ¿no? Y tiene que ver con lo que también hemos estado conversando y es la baja de las consultas, no solamente por afecciones cardiovasculares, sino que también por mucho tipo de otros problemas de la salud. ¿Se espera un alza en este tipo de patologías post-pandemia? Las personas que no han consultado desde cáncer, enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras muchísimas más. ¿Cómo lo ve usted, doctora? Yo creo que esa pregunta la podemos responder entre ambos, pero Sí. primero yo. Sí, la verdad es que sí, ya lamentablemente se está viendo el rebote por falta de consulta, se está viendo la llegada de enfermedades en estados más avanzados, que en otras circunstancias probablemente detectados más precozmente se podrían haber manejado en forma más sencilla. Entonces, de ahí que surge el llamado de parte del Ministerio y de las distintas sociedades médicas de que los pacientes no dejen de consultar, ¿no? Que los pacientes crónicos obtengan sus medicamentos. En fin, hay una serie de medidas que se han tomado a nivel público y a nivel privado para favorecer que las personas tengan sus controles y sus consultas oportunas. Yo creo que eso es algo que COVID ha invadido el espacio comunicacional y nos está dejando un poquito de lado en estos otros problemas que son tan importantes como el COVID. Sí. Doctora, gracias. Sí, Doctor, ¿quiere complementar también? sí, claro. Cuando comenzó la pandemia del COVID, en marzo-abril del año pasado, hubo una caída brusca de las consultas ambulatorias y también de las de urgencia. ¿Y qué es lo que observamos? Vimos complicaciones asociadas, por ejemplo, al infarto agudo, que son complicaciones que se dan en etapas tardías de la evolución del infarto y que no veíamos en Clínica Santa María hacía 8 años, por ejemplo, la ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo. Es una condición grave que el paciente tiene que ir inmediatamente a cirugía cardíaca abierta para poder resolverlo. Y vimos 2 casos seguidos de eso. Bueno, una vez que fue evolucionando y fue decayendo la pandemia, ¿qué es lo que empezamos a ver nosotros en agosto, septiembre? Las consultas repletas de pacientes que llevaban, bueno, desde antes de la pandemia, debido a otros problemas, sin controles y muy descompensados. Pacientes con hipertensión arterial crónica, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes coronarios, pacientes con arritmias crónicas, que habían llevado más de un año sin control. ¿Ya? Yo creo que lo que va a pasar ahora, que estamos en un periodo alto nuevamente de la pandemia, es que cuando esta empieza a ceder, por el impacto de la vacuna fundamentalmente, vamos a tener consultas, creo, repletas de pacientes muy descompensados, ¿ya? Que van a requerir una atención especial. Doctor, está acá viendo más, no están llegando tantas preguntas, pero no vamos a alcanzar. Les quiero agradecer al doctor Lamich, a la doctora Chávez por esta interesante conversación, por educar, por informar, es tan importante. Y acá el mensaje final es, hay que ir a consultar, no hay que dejarse estar porque de verdad nuestra vida está en juego y claramente una consulta tardía puede traer muchísimas más consecuencias que quedarse en la casa por miedo a enfermarse de COVID. Finalmente te puede agravar o morir por otra enfermedad que no va a ser COVID por solamente este miedo generalizado. Yo ya daba también mi experiencia, uno puede ir a las consultas, puede hospitalizarse, puede ir a urgencia y no te va a pasar nada si te cuidas. Y también el mensaje, doctor y doctora, es, a pesar de este excelente plan de vacunación que hay en Chile, hay que seguir usando las medidas de prevención.
mascarilla, alcohol gel, lavado de manos, distancia física, porque no porque estés vacunado no te vas a enfermar y no vas a contagiar a otro. Uno con la segunda dosis, hemos visto un montón de casos, igual uno se puede enfermar, claramente se reducen los síntomas y también la hospitalización e incluso se evita la muerte, pero hay que usarlo por mucho tiempo y no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia, hay que saber convivir con ella, ¿no? Doctora y doctor, gracias por estar con nosotros hoy en Ocúpate de tu Salud de Van Médica. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, muy interesante todo, de verdad. Yo les doy también mis consejos como usuaria, ¿no? Como usuaria, también como periodista especializada en ciencia y tecnología, que estoy en constante contacto con muchos expertos cada día y vemos cómo está la situación acá en Chile y tenemos que cuidarnos, autogestionar nuestra salud, buscar también distintas formas de hacerlo de forma más fácil, como es la telemedicina, como son algunas aplicaciones y muchas de esas otras cosas. Nos toca hacer el sorteo finalmente de Smart Band de Garmin. Mucha gente participó, hay más de 200 personas conectadas en este minuto. Así que vamos a hacer nuestra tómbola virtual para ver claramente quién va a ser el ganador o la ganadora. ¡Ta, ta, ta, tan! Va a aparecer. Esta especie de reloj. Ahí, a ver. Ahí va a aparecer. Estamos nerviosos. Ahora, vamos con el sorteo. 1, 2, sí. Ahí están todos los nombres que están participando y va a arrojar uno. Rosario Ivette Saavedra Aguilera, tú eres la ganadora, felicitaciones, te ganaste el Smart Band de Garmin, gracias por estar conectada también. Rosario Saavedra, la producción se va a poner en contacto contigo para hacerte entrega de este regalo, si vives en regiones te lo va a mandar, así que no hay ningún problema. Así que felicitaciones y también felicitaciones a todos quienes han estado conectados hoy día con nosotros en este segundo capítulo de la webserie Ocúpate de tu Salud. Varios mensajes de cierre. Uno es que a través del hashtag en Twitter o también de nuestra plataforma nos puedan a lo mejor compartir alguna sugerencia de contenido, de temática para el próximo capítulo. Siempre es bueno saber qué temas les interesan. Hablábamos de la afiliación al ISAPRE, hoy día de la prevención de la salud y de la salud del futuro. A lo mejor podemos hablar solo de COVID en un tercer capítulo o otra temática, salud mental, por ejemplo. Son temas que nos importan. Así que manden sugerencias, siempre es bueno para quienes nos están escuchando y viendo hoy día. También agradecerle a Van Médica por esta iniciativa interesante que busca informar, entretener, pero también educar y concientizar sobre la importancia de nuestra salud. Si no tenemos salud, no vamos a tener vida para hacer absolutamente nada de las cosas que queremos. Viajar, estar con nuestros seres queridos, no sé, disfrutar la vida, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Va a pasar esta pandemia y vamos a poder retomar todas esas cosas que nos encantan. Por ahora tenemos que cuidarnos y sobrevivir. Nos tocó este momento histórico, como a otros les tocó vivir una guerra civil, una guerra mundial, una pandemia como la de 1918 o la de Chile de 1957 o 1958. A nosotros nos tocó vivir esta pandemia de COVID-19. Así que mucho ánimo para todos y todas. Gracias por la sintonía. Soy Andrea Obaid. Un gusto haber estado con ustedes y nos reencontramos en un próximo capítulo de Ocúpate de tu Salud. Chao, chao.